Bueno, en el ejercicio 12 hay otro concepto importante que es el siguiente, o sea, los circuitos eléctricos se los pueden dibujar de diferentes maneras, pero siempre respetando el esquema eléctrico, las conexiones eléctricas. O sea, el dibujo, la forma de representarlo, el esquema eléctrico puede variar. Lo que no puede variar es la conexión eléctrica. Eso tiene que respetarse. Después, cómo lo dibujemos puede cambiar o puede ser diferente en función de cómo uno comprenda o cómo uno entienda mejor cómo es el funcionamiento de ese circuito. En este caso, el ejercicio 12, por eso es importante este ejercicio, que nos da dos esquemas de conexión, pero que está como un poco disfrazado cuál es la conexión de las resistencias. Vamos a empezar con la opción A, que es este circuito, y después vamos a continuar con la opción B, que es este circuito. En este circuito, ustedes tienen que identificar cómo está conectado, cómo están conectadas las resistencias para poder dibujarlo de una forma más comprensiva. Entonces, ¿cómo pasamos de esto a esto? Primero, esta es simplemente una sugerencia didáctica. Ustedes pueden ver otras o pueden estudiar de otros autores o pueden ver otros videos, pero yo la que sugiero acá es esta que voy a explicar ahora. Lo único que quiero transmitir es que no es la única, o sea, hay distintas formas de verlo. Yo voy a transmitir esta que voy a explicar ahora. En el punto A, que yo representé acá con esta A minúscula, llega la terminal de 3 ohms, o sea que esta resistencia de 3 ohms tiene que terminar conectada al punto A, hay que respetar eso. La otra terminal que llega al punto A es la de la resistencia de 6 ohms, o sea que la resistencia de 6 ohms, uno de los terminales también tiene que llegar al punto A, o sea que este punto A es este punto A, respetando esto que terminé de explicar recién. Estas dos terminales de estas dos resistencias tienen que conectarse a este punto A, eso hay que respetar. Por otro lado, el terminal 3 de 3 ohms, el terminal de 6 ohms, el terminal de 2 ohms y el terminal de 6 ohms, o sea, de esas cuatro resistencias se juntan en un solo punto, que es el punto C. Entonces, este punto C que yo tengo acá tiene que estar conectando entre sí a las resistencias de 3, de 6, de 2 y de 6. Es decir, que si yo hago el análisis, miro acá y digo, llega a la terminal de 3, llega a la terminal de 6, ¿sí? Llega a la terminal de 6 y llega a la terminal de 2. ¿Sí? Y una cosa importante es que acuérdense que cuando yo hago el camino en el conductor y no hay nada que modifique en el camino, todos estos son C, todos tienen el mismo valor de potencial. Entonces, en este caso yo podría haber hecho que este conductor también podría haber estado acá. O sea, lo puedo correr, digamos. Entonces, ¿por qué lo puedo correr? Porque todos tienen el mismo valor de potencial. Entonces yo mentalmente podría, si es que me ayuda eso, que este conductor lo puedo mover y unirlo todo en un solo punto acá, para que quizás de esa forma yo podría ver mejor el sistema de conexión o la estructura de conexión del circuito. Entonces, en definitiva, lo que yo puedo deducir es que estos cuatro puntos de esta y esta resistencia se juntan en un solo punto C, que es este, que yo lo representé así. ¿Sí? Y fíjense que acá tampoco hay nada en el camino, por lo tanto este punto C es lo mismo que este punto C. Y después tengo que a un punto D, de esta conexión que está acá, este nodo que está acá, llega 2 y 6. En este caso llega 2 y 6 a este punto D. Después va a la resistencia de 5 ohms y después termina en el punto B, que yo lo identifiqué como B minúscula. Esto es importante que practiquen porque tienen que aprender a identificar el sistema de conexión
para poder resolver los ejercicios. Es obvio que acá está mucho más claro que acá, digamos. O sea que yo una vez que lo tengo ya más claramente dibujado, puedo resolver el ejercicio. Entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Una vez que ya lo tengo redibujado el circuito y ya lo puedo entender al circuito, cómo están conectadas entre sí las resistencias, lo tengo que simplemente resolver. Estas dos resistencias están en paralelo, estas dos resistencias están en paralelo, calculo los valores, me queda dibujado de esta manera, o sea, de estas dos resistencias me quedó esta y de estas dos resistencias me quedó esta que está acá. ¿Sí? En definitiva, cuando yo termine de resolver la R equivalente, es la suma de esta más esta y más esta. Y ahí obtengo una única resistencia equivalente, que es el reemplazo de todas las resistencias conectadas entre el punto A y el punto B. Es decir, si yo saco esta y pongo esta R equivalente con ese valor, eléctricamente el circuito se va a comportar de la misma manera. Bien, pasemos al punto B del circuito 12, del ejercicio 12, y acá hay un concepto importante. Fíjense, este punto es lo mismo que este punto, ¿sí? Al menos desde un punto de vista de potencial eléctrico. O sea, todos estos puntos tienen el mismo potencial eléctrico, ¿sí? Todos esos puntos tienen el mismo potencial eléctrico. Y si yo hago y sigo el camino, acá no encuentro ningún objeto que me varíe, ¿sí? Ninguna otra resistencia que me varíe el valor de potencial. Es decir, que si yo a este le llamo D, este es D, esto es D, esto es D y esto es D. O sea, tienen todo el mismo valor de potencial, ¿sí? Hasta acá vamos. Bien, por eso este ejercicio es interesante porque le va a aportar un nuevo concepto. Este dibujo llevado acá, ahora tengo D, D, D y D. Es decir, que tengo todo el mismo potencial. Todo en este camino es el mismo potencial, ¿sí? Hasta acá. Acá es D y acá es D. Todo es el mismo potencial. En definitiva, lo que estoy diciendo es que la diferencia de potencial que le llega a la resistencia de 3 ohms, ¿sí? Es este punto y este punto. O sea, D menos D, porque tiene el mismo valor de potencial. Por lo tanto, es 0 voltios. Eso se llama una conexión, o le decimos una conexión en cortocircuito, ¿sí? Cuando la diferencia de potencial es 0 voltios aplicada sobre esa resistencia. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el resultado de eso? Es que la resistencia desaparece, porque cuando la diferencia de potencial es 0 voltios, desaparece la resistencia, no entra en juego en el análisis, y se reemplaza esto que está acá de la resistencia y el cable, porque esto es un cable, ¿sí? Se reemplaza este conjunto, resistencia-cable, por un cable. Y ese sería el análisis que hay que hacer cuando una resistencia está conectada en paralelo con un conductor. Cuando una resistencia está conectada en paralelo con un conductor, la diferencia de potencial que recibe esa resistencia es 0, es D menos D, por eso le llamamos diferencia, este punto menos este punto, y eso significa que si es 0 voltios, este sistema o este conjunto se reemplaza por un conductor. La otra forma de ver este problema que aparece, o esta situación que aparece en los ejercicios, es así. Eso es con respecto desde el punto de vista de la tensión. La otra que podemos verlo, la otra mirada, el otro análisis que podemos hacer de la misma situación, es que cuando yo tengo conectado un cable
en paralelo con una resistencia de 3 ohms, ¿sí? En definitiva tengo una conexión en paralelo. Y todo conductor, al menos en nuestra asignatura, tiene resistencia cero. O sea, es un conductor ideal. Por lo tanto, si yo hago o encuentro la resistencia equivalente entre la resistencia de 3 ohms y este conductor que tiene resistencia cero, ¿qué voy a obtener? Fíjense, si yo hallo la R equivalente, tengo 0 del conductor por 3 sobre 0 más 3, esto me queda 0 sobre 3 y esto me da 0 ohms. En definitiva, la resistencia equivalente de esta conexión, de una resistencia con un cable en paralelo, me da como resultado una resistencia equivalente de 0 ohms, que la voy a representar con un conductor. La conclusión entonces, vista desde una conexión en paralelo o desde la diferencia potencial, es la misma. O sea, la conclusión es la misma. Este sistema de conexión en paralelo de una resistencia con un cable se reemplaza por un cable de resistencia cero. Eso es importante porque siempre la práctica muestra que lleva a confusión, digamos, ¿sí? Bueno, espero que les ayude esta aplicación y si no, vuelvan a consultar por medio de los correos. En definitiva, ahora que hicimos esa aplicación, vamos a darle un poco más de agilidad. Tenemos que esta conexión, este punto lo llevamos acá, este punto lo llevamos acá porque es el mismo, no hay cambio de potencial. Me quedan estas dos conectadas en paralelo, estos dos conectados en paralelo. O sea que podría empezar a trabajar por ahí. De estas dos, reemplazo por un cable, acá tengo la misma conexión, reemplazo por un cable. Estas dos resistencias están en paralelo con esta resistencia, es decir, tengo 3 resistencias conectadas en paralelo, ¿sí? Y de esas 3 resistencias me va a quedar una única acá, una R equivalente, que después me va a quedar en serie con esta y esta, con esta y esta. En definitiva, ¿sí? En definitiva, esta R equivalente que va a reemplazar a todo este sistema de resistencias entre A y B vale 7 ohms, que es 3 más 1, que es la equivalente de estas 3 resistencias. ¿Sí? Ese sería el análisis. Bueno, más allá del análisis del problema, lo importante es que cada uno de estos problemas que estamos desarrollando van llevando o van trayendo o van mostrando conceptos nuevos. En este caso, el paralelo entre una resistencia y un cable. Bueno, en este caso es el ejercicio número 13 y creo que ya están en condiciones de resolverlo solos, o sea que lo voy a explicar así bastante rápido, porque los conceptos que se aplican acá son los mismos que ya explicamos anteriormente, ¿sí? ¿Cuál es la condición? La condición es que nos pide una R equivalente de esta conexión, pero con la condición de que la R equivalente tenga el mismo valor que esta R que está acá, que desconocemos, ¿sí? Entonces, calcule el valor de la resistencia R con la condición de que la resistencia equivalente del circuito sea la misma que el valor R del circuito. Básicamente tenemos que hacer todo lo que ya hicimos. La suma de estas 3 en serie, esta más esta más esta, es R1. Vuelvo a dibujar el circuito con mi equivalente, me quedan en paralelo. Encuentro la resistencia en paralelo, R2, que va a reemplazar a 20 y a R1, que va a reemplazar a 20 y a R1. Vuelvo a dibujar el circuito con ahora R2, me quedan las 3 conectadas en serie, ¿sí? Sumo las 3 conectadas en serie y encuentro la R equivalente total, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que encuentro? 10 más 10 me da 20, más esta R equivalente 2, que es esto que está acá, y eso tiene que ser necesariamente igual a ¿qué? Al valor de R.
que es lo que me pide el problema. Despejo, ordeno y me queda una ecuación cuadrática que está acá. Tienen que resolverlo y encuentran los valores. Uno negativo, el otro positivo. Obviamente que esta es la solución. Bueno, hasta acá es todo lo que estuvimos trabajando con resistencia en serie y en paralelo. Lo que vamos a hacer ahora, pero en el próximo video, es resolver este circuito que nosotros denominamos dentro de la asignatura aplicación de la ley de Ohms, que es un problema que les va a pedir a ustedes que encuentren la R equivalente de todo el circuito, y después que encuentren la corriente de cada rama, más un cálculo de una diferencia de potencial eléctrico. Para realizar este ejercicio tenemos que tener en claro todos los conceptos que estuvimos viendo recién de conexión, serie, paralelo, de resistencias con fuentes. Entonces, hasta acá este segundo video. Cuando terminemos de repasar esos conceptos, vamos al tercer video para seguir con esta guía.